Imagina a un hombre que a primera vista parece tener todo: trabajo, amigos, relaciones. Pero algo dentro de él siempre parece detenido, como si el tiempo hubiera decidido saltarse una etapa crucial: la madurez. Ese hombre ríe con bromas infantiles, evade responsabilidades y parece depender emocionalmente de quienes lo rodean. ¿Te has encontrado con alguien así? O quizá eres tú quien se reconoce en esta sombra. Lo que estás a punto de descubrir no es un juicio superficial, sino un viaje profundo al arquetipo del hombre niño, según Carl Jung. Un fenómeno psicológico que puede definir vidas enteras. Carl Jung habló de la sombra como esa parte de nosotros que permanece oculta, reprimida, temida. En algunos hombres esa sombra se manifiesta como inmadurez persistente, un rechazo inconsciente a crecer, a enfrentar el dolor y asumir su propia vida. La sociedad, con su ritmo acelerado y sus expectativas, suele ignorar a estos hombres, dejándolos flotar entre relaciones, trabajos superficiales y escapes temporales que nunca llenan el vacío interior. Pero la inmadurez masculina no es solo una cuestión de irresponsabilidad o comodidad. Es una enfermedad del alma, un patrón profundo que se forma durante la infancia y la adolescencia, moldeado por traumas, miedos y la negación de la propia sombra. Jung decía que ignorar esta sombra significa permitir que ella controle tu vida desde lo oculto. Y el hombre niño vive exactamente así, guiado por impulsos, miedo al rechazo y una búsqueda constante de aprobación externa. Ahora, pregúntate, ¿cuántas veces has conocido a alguien que prometía cambiar pero nunca lo hizo? ¿Cuántas veces has sentido que estás lidiando con un niño atrapado en el cuerpo de un adulto? Cada una de estas experiencias tiene raíces psicológicas profundas, que Jung identificó hace más de un siglo. Y aunque parezca que solo afecta al hombre mismo, su impacto se filtra a todos los que lo rodean: parejas, familiares, amigos. Los hombres niños suelen poseer un encanto superficial. Saben hacer reír, aparentan confianza, y muchas veces logran que otros cubran sus carencias. Pero detrás de esa máscara se esconde una fragilidad intensa: miedo a la soledad, incapacidad para tolerar la frustración y un rechazo absoluto al autoconocimiento doloroso. Jung argumentaba que enfrentar la sombra no es opcional si se desea vivir plenamente. Ignorarla es condenarse a repetir patrones, sufrir decepciones y permanecer atrapado en ciclos de inmadurez emocional. ¿Sabías que un hombre puede aparentar ser exitoso toda su vida y aún así seguir siendo un niño emocionalmente? Esa es la paradoja del hombre niño. Su madurez es solo una ilusión. El origen de este fenómeno es fascinante y doloroso a la vez. Durante la infancia, un niño necesita seguridad, límites claros y modelos consistentes de autoridad. Cuando esos elementos fallan, ya sea por padres ausentes, sobreprotectores o abusivos, se crea un vacío. Jung lo llamó un complejo de infancia no resuelta, un patrón inconsciente que busca compensación toda la vida. Y los hombres que nunca crecen emocionalmente viven atrapados en este complejo, repitiendo conductas que les brindan comodidad momentánea, pero nunca les permiten madurar. Pero no se trata solo de trauma. La sociedad moderna también alimenta este patrón. La cultura popular glorifica la juventud eterna, los escapes hedonistas y la evitación de responsabilidades. Películas, videojuegos, redes sociales, todo conspira para mantener al hombre niño en un estado de perpetua evasión. Jung hubiera advertido que cada evasión es un acto de desconexión con el propio ser, y cuanto más tiempo pasa un hombre evitando su sombra, más profundo se hunde en su inmadurez, hasta que sus relaciones, trabajo y autoestima sufren las consecuencias. ¿Quieres descubrir por qué algunos hombres nunca crecen? La respuesta no está en su educación ni en su voluntad, está en su sombra, en esa parte de sí mismos que se niegan a mirar. El hombre niño no se define únicamente por irresponsabilidad. Sus patrones son más sutiles: dificultad para comprometerse, dependencia emocional, necesidad constante de aprobación y miedo a enfrentar sus propios errores. Jung señalaba que estas conductas no son accidentales, son manifestaciones del arquetipo infantil que vive dentro de ellos, un recordatorio de que su desarrollo psicológico quedó incompleto. Reconocerlo es el primer paso para entender cómo afecta la vida de quienes lo rodean. Ahora que ya entiendes la sombra del hombre niño, es momento de reconocerlo en la vida real. No todos los hombres que muestran inmadurez son completamente irreversibles, pero aquellos que caen en patrones persistentes comparten señales claras, invisibles para muchos pero devastadoras para quienes se acercan a ellos. Primero, presta atención a su incapacidad para asumir responsabilidades. No importa si tiene un trabajo estable o si aparenta ser exitoso. En lo profundo evita comprometerse,
No planifica a largo plazo y busca que otros resuelvan sus problemas. Jung diría que esta conducta es un reflejo de su resistencia a integrar la sombra. Evitar responsabilidades le permite permanecer en la comodidad de la infancia, donde todo era más simple, menos doloroso y controlable. Segundo, observa su dependencia emocional. Necesita constante validación, afecto inmediato y la aprobación de quienes lo rodean. Esto no es simple coquetería o inseguridad momentánea. Es un patrón profundo que refleja un trauma de carencia afectiva infantil. Jung enfatizaba que los complejos no resueltos emergen en la adultez de manera repetitiva, empujando al hombre a buscar el cuidado que nunca recibió en su niñez. Tercero, el miedo al conflicto y a la confrontación. El hombre niño evita discusiones, responsabilidades incómodas y cualquier situación que pueda incomodarlo emocionalmente. Su vida está regida por el principio de evitar el dolor, pero como Jung advertía, evitar el dolor no elimina el conflicto interior, solo lo oculta, permitiendo que su sombra gobierne silenciosamente. ¿Alguna vez sentiste que luchas con alguien que siempre evade la verdad, que nunca enfrenta lo que debe enfrentar? Ese es el hombre niño en acción. Cuarto, su encanto superficial y manipulación emocional. Muchos hombres niños desarrollan habilidades para aparentar confianza y seguridad, incluso cuando están perdidos emocionalmente. Utilizan la simpatía, el humor o gestos grandiosos para mantener a otros cerca, mientras esquivan sus propias responsabilidades. Jung diría que esto es una proyección de la sombra. Muestra lo que no es real para ocultar lo que teme enfrentar. Ahora, exploraremos las raíces profundas de este fenómeno. En muchos casos, se origina en patrones familiares disfuncionales. Padres sobreprotectores pueden haber impedido que el niño desarrollara autonomía. Padres ausentes, por otro lado, pueden haber dejado un vacío afectivo que el niño intenta llenar toda la vida. Cada abandono, cada exceso de indulgencia o control excesivo, se convierte en un ladrillo en la construcción de su compleja inmadurez. Jung afirmaba que la psique humana es como un río, y la infancia define la corriente principal. Si el flujo se obstruye con miedo, dependencia o negación, esa corriente desviada puede persistir hasta la adultez. El hombre niño nunca aprende a navegar sus emociones de manera madura, y por eso su vida parece un ciclo de repetición, relaciones superficiales, frustración constante y evasión emocional. ¿Sabías que incluso un hombre exitoso puede ser un niño emocional atrapado? El dinero y los logros nunca reemplazan la integración de la sombra. El efecto en las relaciones es devastador. Las parejas de hombres niños a menudo sienten frustración constante. Intentan educar, corregir o motivar al hombre a crecer, pero Jung nos recuerda que la sombra no puede ser educada por otros. Solo el hombre puede enfrentarse a ella y transformarla. Esta dependencia emocional genera ciclos de conflicto y decepción, donde la otra persona asume roles de madre, terapeuta o cuidador, agotándose emocionalmente. Otro signo crucial es la incapacidad para aceptar errores o fracasos. El hombre niño teme la crítica porque la crítica despierta recuerdos de humillación o abandono infantil. Su reacción suele ser la negación, la justificación o incluso la ira. Jung lo interpretaría como un mecanismo de defensa inconsciente, una manera de proteger la psique de un dolor que nunca aprendió a procesar. Finalmente, la evasión de la soledad y el autoconocimiento. Mientras los hombres maduros enfrentan su propia mente, meditan sobre sus errores y buscan crecimiento, el hombre niño huye de sí mismo. Redes sociales, entretenimiento, relaciones superficiales y adicciones menores se convierten en su refugio. Cada evasión es un ladrillo más en el muro que separa su conciencia de la realidad de su propia sombra. ¿Quieres descubrir la verdad que la mayoría ignora? La verdadera inmadurez no se ve en la conducta diaria, sino en lo que el hombre teme enfrentar dentro de sí mismo. Jung nos invita a mirar con valentía. El hombre niño no es un monstruo, es un alma incompleta. Pero reconocerlo es esencial, porque mientras permanezca en la negación, no solo él sufrirá, sino todos los que lo rodean. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta inmadurez puede transformarse, cómo reconocer las señales de cambio real, y cuáles son los peligros de permanecer en la ilusión de madurez sin confrontar la sombra. También analizaremos historias reales y ejemplos filosóficos que Jung utilizó para ilustrar estos patrones, profundizando en cómo la psicología del hombre niño se refleja en la sociedad moderna y en la vida cotidiana. Hemos explorado la sombra del hombre niño, sus signos, sus raíces y cómo afecta todo a su alrededor. Ahora es momento de mirar hacia el futuro, hacia la posibilidad de transformación.
y también hacia los riesgos de permanecer atrapado en este patrón, porque Jung nos enseñó que el autoconocimiento y la confrontación con la sombra son los únicos caminos hacia la verdadera madurez. Primero, entendamos que la transformación no ocurre desde el exterior. No depende de la pareja, los amigos ni la sociedad. Depende de él mismo. Del momento en que decida mirar hacia adentro y enfrentar el dolor que ha estado evitando toda su vida. Ese instante es aterrador. Confrontar la inseguridad, la dependencia, el miedo a la soledad. Pero también es liberador. Jung decía que quien enfrenta su sombra encuentra la fuente de su verdadero poder. La psicología del hombre niño revela algo profundo. Mientras más tiempo evade su sombra, más intenso será el sufrimiento. Relaciones fallidas, ansiedad, frustración y vacío existencial son síntomas inevitables. Y aquí está la paradoja. Muchos hombres buscan la felicidad en todo menos en sí mismos. Jung lo describía como el precio de la negación de la propia psique. Ignorar la sombra no destruye al hombre, lo convierte en un actor en su propia vida, incapaz de dirigir su destino. ¿Te atreverías a mirar dentro de ti y enfrentar lo que temes? Esa es la verdadera prueba de madurez. Ahora miremos la sociedad moderna. Cada generación enfrenta este patrón de maneras diferentes. En el pasado, la comunidad, la familia y la disciplina natural guiaban al joven hacia la adultez. Hoy la cultura digital, la gratificación instantánea y la evasión constante permiten que muchos hombres permanezcan emocionalmente estancados hasta la edad adulta, creando una epidemia silenciosa de hombres niños. Jung predijo que cuando la sombra no se integra, la sociedad misma paga el precio. Relaciones rotas, dependencia emocional generalizada y una incapacidad para construir legados auténticos. Pero no todo está perdido. La conciencia y la introspección son la clave. Identificar patrones, reconocer la evasión, aceptar errores y enfrentar traumas del pasado son pasos esenciales. Jung afirmaba que la individuación, el proceso de convertirse en uno mismo, requiere coraje. El coraje de mirar donde duele, de abrazar la propia sombra y de crecer a partir de ella. El hombre niño que logra este proceso se convierte no solo en adulto, sino en alguien capaz de crear relaciones profundas, asumir responsabilidades y vivir una vida con propósito real. ¿Quieres saber por qué algunos hombres nunca cambian? No es pereza ni maldad, es miedo a enfrentarse a sí mismos. Examinemos ejemplos históricos y filosóficos. Jung solía referirse a figuras que, aunque talentosas o poderosas, permanecieron emocionalmente inmaduras. Estas figuras brillaban en apariencia, pero sus decisiones eran guiadas por impulsos infantiles, miedo y dependencia. La historia está llena de líderes, artistas y pensadores que nunca integraron su sombra, y por eso, sus vidas fueron un ciclo de éxito superficial y caos interno. El patrón del hombre niño no es solo personal, es un reflejo de la lucha universal entre el ego y la sombra, entre la ilusión y la realidad interior. La pregunta que debes hacerte ahora es directa. ¿Con quién estás compartiendo tu vida? ¿Es alguien que enfrenta su sombra o alguien atrapado en la evasión perpetua? Reconocer esto no es un acto de juicio, es un acto de supervivencia emocional y de crecimiento personal. Jung nos recuerda que la sombra es peligrosa si se ignora, pero es poderosa si se integra. Para cerrar, considera esto. Todos tenemos un niño interior, fragmentos de inmadurez y miedo. La diferencia entre quienes crecen y quienes permanecen estancados radica en la disposición a mirar, aceptar y transformar. El hombre niño que nunca enfrenta su sombra seguirá repitiendo patrones destructivos, pero aquel que se atreve a mirar dentro de sí mismo, aunque sea doloroso, encontrará libertad, propósito y autenticidad. Imagina el mundo si más hombres enfrentaran su sombra, relaciones más profundas, decisiones conscientes y una vida emocionalmente rica. La sociedad cambiaría, y las próximas generaciones aprenderían que la verdadera fuerza no está en la apariencia ni en la evasión, sino en la valentía de confrontar lo oculto en uno mismo.